Tengamos un instante de oración, Señor bendito Padre Santo. Una vez te honramos, te glorificamos, te alabamos, te damos la honra y la gloria. Digno eres que cada uno de nosotros estemos postrados ante tu presencia, no solo físicamente, sino nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, todo lo que somos, y podamos darte la gloria que solamente tú eres digno y agradecerte por el don maravilloso de la salvación. Pero queremos también que en esta mañana tú uses a tu siervo, lo escondas atrás de tu cruz, tu Espíritu Santo sea quien hable y podamos tener un oído atento, una mente dispuesta y abierta para recibir el consejo de tu palabra y un corazón dispuesto también para sentir lo que significa tu amor, tu dirección y nuestra voluntad esté rendida completamente a ti. Dirígenos en este instante en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, el título ya sabemos, escogidos para un propósito, y aparecía ahí el texto lema: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. La primera parte quisiera hablar acerca de la gracia de Dios y la salvación. Y esto nos habla un poco de los privilegios y lo que son los deberes del creyente. Desde el capítulo 1, desde el versículo 1 al capítulo 2, versículo 10, más o menos se refiere a esto. No voy a hablar mucho acerca de lo que es Pedro, porque aquí también en la hojita, no sé si se fijaron, aquí aparece alguna referencia que ayuda un poco a tener una visión de eso. Pero aparece una salutación, como en todas las cartas, y la costumbre en todas las cartas en ese tiempo era colocar el nombre del quien escribe y también a quien va dirigida. Y el amado pescador se presenta como Pedro, y lo dice de una manera muy especial, como apóstol de Jesucristo, comisionado por el Señor Jesucristo como apóstol y llamado a ser heraldo de un mensaje glorioso de transformación. Eso es lo que se destaca aquí, como él se presenta de una manera muy especial, y al responder al llamado divino, él deja de ser un pescador simple para ser un pescador de hombres. Y es claro que todos los creyentes somos llamados a representar los intereses de Cristo aquí en la tierra. Y esto es muy interesante que nosotros lo tengamos siempre presente, llamados, sacados fuera para cumplir un propósito. Si bien es cierto, todos tenemos que elaborar, tenemos que ganar dinero, tenemos que mantener nuestra familia, pero nuestro propósito esencial, primordial, para lo que nos escogió y nos llamó el Señor, es para ser pescadores de hombres o representar los intereses de nuestro Señor. En 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces ya la palabra del Señor nos está diciendo lo que nosotros somos, embajadores. Y si somos embajadores, ya nos está abriendo los ojos de que no somos terrenales. Y nuestra nación no es terrenal. Estamos, pero no estamos. Y estamos para cumplir un propósito. Es el propósito central de nuestra vida como seguidores de Jesús. Todo lo demás está subordinado a esto. Ahora, los receptores de la carta son adicionalmente designados mediante una cuádruple progresión de su salvación que implica a las tres personas de la Trinidad. Primero elegidos según la presciencia de Dios Padre. Significa que Dios los eligió para que le perteneciesen y le sirviesen. No solamente para ser un adorno o ser algo exclusivo, sino también para cumplir una función, una tarea. Segundo, la santificación del Espíritu, que nos enseña esto en 2 Tesalonicenses 2:13. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salud por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. Tercero, la salvación del alma es la respuesta del pecador a la obra del Cristo Santo. Según Tesalonicenses 1:8,
en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos dice segunda a los Tesalonicenses 1:8. Y el acto de ser rociados con su sangre, punto 4, ya han experimentado la gracia de Dios en la salvación y la resultante paz con Dios. Y Pedro desea que les sean multiplicadas. En medio de una sociedad turbulenta, necesitarán cada día gracia o fortaleza para la vida cristiana. Yo creo que cuando miramos a nuestro alrededor y todo lo que está ocurriendo, ¿acaso no necesitamos gracia, fortaleza, sabiduría para poder enfrentar todas las situaciones? Todo hoy en día es realmente un caos, laboralmente, socialmente, matrimonialmente, incluso hasta a veces dentro de las iglesias. Todo lo que nosotros vemos a veces se transforma en un caos, en un problema. Y necesitamos la gracia, necesitamos la sabiduría, necesitamos la fortaleza para enfrentar cada una de estas cosas. La gracia es la primera y última palabra del Evangelio, y la paz, santidad espiritual perfecta, es la obra consumada de la gracia. Entonces, lo primero que encontramos también es la prueba de fe, o que vive en esperanza, y eso está en el capítulo 1, versículos 3 al 12. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postimero tiempo, en lo cual vosotros os alegráis estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado, al cual no habiendo visto le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas, de la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual preenunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y la gloria después de ellas, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, en las cuales desean mirar los ángeles. La nota dominante de 1 Pedro es la esperanza, y nos sale al paso inmediatamente en el versículo 3, que ya di lectura. Por eso en los versículos 3 al 12, Pedro establece las glorias singulares de nuestra salvación. Comienza llamando a la alabanza debida al autor de la salvación, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una de las cosas que más debemos hacer nosotros, alabar y glorificar a nuestro Dios. Y este título presenta a Dios en una doble relación con el Señor Jesús. El nombre Dios de nuestro Señor Jesucristo enfatiza la humanidad del Salvador, y el nombre Padre enfatiza la deidad del Hijo de Dios. Y se da el pleno nombre del Hijo, Señor, aquel que tiene el derecho exclusivo de reinar en los corazones y en las vidas. El nombre Jesús, aquel que salva a su pueblo a su pecado. Y Cristo, el ungido de Dios, que ha sido exaltado al más elevado lugar del cielo. Por la gran misericordia de Dios, hemos renacido para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios es la fuente de esta salvación y su gran misericordia es la causa de ello. El nuevo nacimiento es su naturaleza y una esperanza viva es su presente recompensa. La resurrección de Jesucristo es la base justa de nuestra salvación, así como el fundamento de nuestra esperanza viva. Como miembro de la primera creación, estamos bajo sentencia de muerte.
En la obra redentora de Cristo, Dios halló una base justa sobre la que puede salvar a los impíos y seguir siendo justos. Cristo ha pagado la pena de nuestros pecados. Las demandas de la justicia han quedado cubiertas y ahora puede emanar la misericordia a aquellos que obedecen el Evangelio. En la resurrección de Cristo, Dios indicó su completa satisfacción con la obra sacrificial de su Hijo. La resurrección es el amén del Padre al clamor del Hijo, consumado es. Aquella resurrección es una prenda de que todos los que mueren en Cristo serán levantados de entre los muertos. Esta es nuestra esperanza viva, la expectativa de ser llevados al hogar celestial para estar con Cristo y ser semejantes a Él para siempre. La herencia incluye todo lo que el creyente gozará en el cielo por toda la eternidad y todo lo que será suyo por medio de Cristo. La herencia es incorruptible, incontaminable e inmarcesible. Cuando hablamos de incorruptible significa que nunca puede quedar corroída, agrietada ni deteriorada. Está entonces a prueba de muerte. Incontaminada significa que la herencia misma está en perfecta condición. Ninguna mancha ni empañamiento pueden deslucir su pureza. Está a prueba de pecado. Inmarcesible significa que nunca puede sufrir variaciones de valor, gloria o belleza. Está a prueba de tiempo. No solo está la herencia guardada para los cristianos, sino que también ellos están guardados para esta herencia. Esta es una seguridad. Es una seguridad. Y esta seguridad es muy importante porque en la medida que nosotros entendamos esto, nuestra motivación real y genuina va a ser servir al Señor. No es cuánto cantamos, no es los himnos que tenemos, no es las actividades que realicemos. La motivación del cristiano es entender y comprender la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Si nosotros no entendemos lo que realmente Jesús hizo en la cruz, el amor de Dios, cómo Él nos escogió, no nos sirve absolutamente de nada todo lo que nosotros podamos hacer. Solamente es un pasatiempo, es un momento bonito, es algo agradable. Pero si nosotros partimos del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, de Cristo Jesús, quien entrega su vida por nosotros, es cuando realmente vamos a tener una motivación para ser embajadores y para cumplir el propósito que el Señor nos ha llamado. Los que fueron escogidos en la eternidad pasada son salvos ahora en el tiempo y son guardados para la eternidad venidera. El creyente en Cristo está eternamente seguro. Y se habla de tres formas de salvación. Un cristiano fue salvado de la pena del pecado en el momento que confió en el Salvador. Y como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Eso significa que nosotros no tenemos participación en ella, solamente la misericordia y la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Es salvado a diario del poder del pecado al dejar que el Salvador viva su vida por medio de él. Y en Romanos capítulo 5, versículo 10, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Por lo tanto, entonces Él siempre está presente en nuestras vidas y a diario para poder ayudarnos frente al poder del pecado, para que Él no sea nuestro amo y Señor. Y luego será salvado de la presencia del pecado en el tiempo del arrebatamiento, según lo que nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agradar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. Y esa es nuestra esperanza. Su cuerpo será cambiado y glorificado y quedará para siempre libre de pecado, enfermedades y muerte, en la medida en que nosotros ponemos nuestra fe y nuestra esperanza y nuestra confianza en Él.
Debido a esta esperanza de la redención del cuerpo y de una gloriosa herencia, los creyentes pueden alegrarse incluso en medio de las diversas pruebas. ¿Quién no tiene prueba aquí? ¿Quién puede decir hoy día o esta semana no tuve ninguna dificultad y fue realmente una semana de Bill y Pap? Fue un oasis, fue maravilloso. Yo creo que el que diga eso no se ha dado cuenta en el mundo que vive. O ha estado toda la semana durmiendo y no se ha dado cuenta de lo que pasa a su alrededor. Pero creo que todos hemos vivido problemas y dificultades. Estos días atrás le contaba a mi señora, le cuento después que pase unos 3 o 4 días, para que ella no se asuste. Pero subí yo le digo la góndola, pero en la micro allá en Chillán, góndola le decíamos en los tiempos pasados. Y la verdad que llevaba un bolsito, había ido a comprar, llevaba un morral. Y ayudé a una señora a bajar de la micro. Y el chofer no sé para dónde estaría mirando, pero yo tomo para subirme y alcanzo a poner una pierna y parte el taxibús y quedo entre atrapado y no atrapado con la micro, con un pie colgando fuera. La verdad las cosas que fue un milagro del Señor de que en realidad por último Él hubiese cerrado parte de la puerta que me pegó en la espalda con el brazo, y si no hubiese hecho, lo más probable que habría caído micro abajo y hubiera pasado por encima. Entonces cuando uno ve todas estas circunstancias, ¿quién es el que obra en la vida de uno? Y cuántas situaciones adversas uno vive, ha estado a punto de ser atropellado, uno va conduciendo y de repente aparece una persona y se cruza y le dice 3 o 4 palabras agradables a uno y la verdad las cosas que nos hemos enfrentado a problemas todos los días, pruebas, enfermedades, situaciones económicas, todos los días nos vemos enfrentados a situaciones que realmente son adversas. Los cristianos, a lo que estaba escribiendo Pedro, estaban siendo perseguidos a causa del testimonio de Cristo. Y les recuerda lo que significa el gozo en medio del dolor. Nosotros nos quejamos tanto, ay, pero ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué siempre yo? Es como decir, ¿por qué yo y por qué no los demás? Indirectamente estamos diciendo eso. Pero ¿por qué tengo que vivir todas estas experiencias? ¿Por qué? Si Señor, si yo te sirvo, yo hago temas, yo predico, yo soy una persona buena, todo el mundo habla bien de mí, tengo un excelente testimonio, bla, 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 y nos quejamos. Job era un hombre justo, dice la Biblia. Pero a mí el personaje que más me impresiona no es Job, pues nosotros siempre hablamos de Job, a veces hablamos de Daniel, o sea, de José y otros. Pero si hay un personaje, no sé si ustedes se han fijado y se han dado cuenta, de Daniel, no sé si lo han estudiado bien, pero ¿qué defectos aparecen en la vida de Daniel? ¿Qué defectos? Porque ese no es un defecto. ¿Qué defectos encontramos en Daniel? ¿Se fijan ustedes que en el libro de Daniel no se menciona absolutamente nada malo de Daniel? No sé, debe ser una tarea de revisar. Y yo me puse a buscar y en realidad aparece una oración de Daniel que para mí es impactante, es muy especial, pero era un hombre realmente justo. Yo diría que hasta más justo que David, más conforme al corazón de Dios que el mismo David. Y todo lo que tuvo que vivir, y todas las pruebas que tuvo que vivir. ¿Y qué hizo él? Siempre se mantuvo fiel, siempre fiel. Entonces es bueno que nosotros cuando miremos también estos personajes, miremos más allá de una simple historia y empecemos a ver los detalles, porque esos detalles nos van a servir en la vida nuestra. Bueno, pueden alegrarse en la perspectiva de una herencia guardada para un pueblo guardado y pueden encontrar gozo en el conocimiento de que las diversas tentaciones o pruebas son solo por un tiempo limitado, mientras que la gloria será para siempre, eterna.
Nos quejamos por un periodo de tiempo, pero no miramos lo que significa la eternidad. Todo lo vemos humanamente. Romanos 4:17, como está escrito que por padre de mucha gente te he puesto delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Era 2 Corintios 4:17, por eso me sonaba medio raro. Por lo cual os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Sigo insistiendo que era 2 Corintios. Ahora sí. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Hay una consolación adicional para los santos que sufren al saber que sus padecimientos no son ni carentes de propósito ni sin fruto. Entonces todo lo que nosotros vivamos en esta tierra tiene un sentido. El versículo 7 de 1 Pedro dice, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. O sea, frente a todas las dificultades y problemas, cuando el Señor venga, ¿cómo debemos estar? Alabando, glorificando y honrando al Señor. No quejándonos. No quejando. Cuando el Señor venga, no estemos con un ay. Ay, este problema económico. Ay, este problema de enfermedad. Ay, es la esposa que tengo. Ay, los hijos que tengo. Ay, el pastor que tenemos. Ay, los ancianos. Ay, la iglesia en que estoy. No está hablando de eso. Dice que debemos estar nosotros alabando, glorificando y honrando al Señor. No es así en el caso del cristiano, y uno de los muchos propósitos benéficos de las aflicciones en esta tierra para el Hijo de Dios es poner a prueba la genuinidad de la fe. Pedro contrasta nuestra fe con el oro. De todas las sustancias conocidas por el hombre, el oro es una de las más imperecederas y puede ser sometido a un calor intenso y podría parecer indestructible. La verdad es que el oro perece por el uso, la presión y el fuego. Yo tenía un anillo que cuando me casé, que por el paso de los años y el peso del matrimonio, se me fue adelgazando, y un día me rajó el dedo, me quedó atrapado ahí. Así que mi señora se quedó con él y ella me regaló este, no sé por qué tan grande, pero me regaló este. Bueno, el hecho está en que el oro se va desgastando igual. Es increíble, parece mentira, pero se va desgastando. La verdadera fe es indestructible y el creyente puede sufrir severas pruebas y aflicciones, pero estas, en lugar de destruir su fe, son alimentos para la fe. Job probablemente soportó pérdidas más fuertes en un solo día que ningún hombre de la historia del mundo. Pero ¿qué pudo decir según Job, capítulo 13, versículo 15? No sé si alguien se acuerda, si no, lo leo. Y aquí, aunque me matare, en él esperaré. Empero defenderé delante de él mis caminos. Qué interesante las palabras de Job. Y aquí, aunque me matare, en él esperaré. Aun cuando pase la prueba que pase y la dificultad que pase, en él esperaré. ¿Y pensamos así nosotros? Los 3 hombres en el horno de fuego de Babilonia fueron literalmente probados con fuego. Y el fuego demostró la genuinidad de la fe de ellos y además destruyó las ataduras que los retenían, liberándolos. Nosotros ninguno hemos pasado por fuego. ¿O alguien ha pasado por fuego aquí? A lo mejor ha vivido esa experiencia. Pero aún así ellos se sostuvieron firmes, sólidos, alabando, glorificando y honrando a su Dios y dependiendo de la gracia de Dios. Durante su prueba en el fuego tuvieron la compañía de uno semejante al Hijo de Dios. Cuando nosotros estamos en dificultad de problemas, ¿quién está en nuestra vida? Está el Espíritu Santo. Está Cristo. Está el Padre.
Está la Trinidad en nosotros. Entonces tenemos toda la seguridad. Tenemos toda la seguridad de que Él nunca nos deja solo y nunca nos abandona. Y el Señor dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Y cuándo? Siempre. Siempre. Porque Dios no es inmutable. Él no cambia. Siempre es el mismo. Cuando las condiciones dominantes son favorables, podría ser fácil ser cristiano. O sea, cuando estamos en un oasis. Cuando la confesión pública de Cristo atrae persecución y sufrimiento, entonces los seguidores superficiales se apartan y se pierden en la multitud. Una religión que nada cuesta, nada vale. Y la fe que rehúsa pagar el precio es falsa. Si nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio de ser cristianos, significa que nunca hemos creído y no tenemos una fe puesta en el Señor. Es la especie de fe de boca que Santiago condena. Y la fe genuina resultará en alabanza, gloria y honra cuando tenga lugar la revelación de Jesucristo. Entonces, estar unidos con Él por medio de la fe es tomar un contacto ininterrumpido y eterno con la fuente de todo puro gozo. El gozo del cristiano no depende de las circunstancias terrenales, sino del Cristo resucitado, exaltado a la diestra de Dios. Entonces encontramos que su conducta o la conducta del cristiano es de acuerdo a la posición que tiene. Y por ello entonces debe vivir en santidad. Es lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 21. Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente la gracia que os es presentada, cuando Jesucristo os es manifestado, como hijo obediente, no conformándoos con los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado de santos, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros, que por él creéis a Dios, el cual le resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Pedro aquí lo que hace es apremiar a los santos a tener un entendimiento ceñido. En las tierras orientales la gente llevaba, sabemos, ropas largas y flotantes. Y cuando querían andar rápido o con un mínimo de estorbo, se ataban el manto alrededor de la cintura con un cinto. Y de esta manera ellos ceñían sus lomos. Entonces levantaban sus vestidos nomás, lo amarraban y podían caminar más rápido si no le estorbaban. ¿A qué se refiere Pedro entonces con las palabras ceñir los lomos de vuestro entendimiento? Al salir a un mundo hostil, los creyentes debían evitar el pánico y las distracciones. Y en tiempo de persecución hay siempre la tendencia a volverse agitados y confundidos. Una mente ceñida es una mente fuerte, compuesta, fría y lista para la acción. No está estorbada por las distracciones del temor a los hombres o a la persecución o a los problemas o a las aflicciones. Ser sobrio significa dominio propio y el espíritu sobrio es el equilibrado y estable. La certidumbre de la venida de Cristo es presentada como un motivo apremiante para la paciencia a través de las tempestades y tribulaciones de la vida. Podemos discutir muchas cosas con respecto a arrebatamiento, milenio y una serie de factores, pero si hay una verdad que nosotros Cristo viene y tenemos que estar preparados para ello. Como sea, en la situación que sea, pero Cristo viene. Los hijos obedientes no deberían seguir los pecados que lo caracterizaban en su vida anterior.
y modelar sus vidas según aquel cuyo nombre llevan. Las cosas que hacían, los deseos que tenían deben ser quitados ahora que han sido iluminados por el Espíritu Santo. En lugar de imitar al mundo impío con sus modas y estilos, nuestras vidas deberían reproducir el carácter santo de aquel que nos llamó. En esta vida nunca seremos tan santos como Él, y si queremos ser como Él, porque Él lo es, hemos de ser santos en todo lo que hacemos y decimos. Tenemos poder para vivir vidas santas por el Espíritu Santo, porque mora en nosotros. Y esa es una de las cosas más maravillosas. El pueblo de Israel tenía una ley que nunca pudo cumplir. Nunca pudieron ser santos. Pero nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo, quien aplica las verdades, la palabra de Dios, en la medida que la estudiamos y la meditamos, la aplica en nuestra vida y nosotros podemos acercarnos a diferencia de lo que era el pueblo de Israel. En Levíticos 11:44 el Señor dijo: sed santos porque yo soy santo. Los santos del Antiguo Testamento no tenían esta ayuda y bendición. Nosotros tenemos más privilegios, somos también más responsables por ello. La santidad era el ideal de Dios en el Antiguo Testamento y obviamente ese ideal nunca se cumplió. No solo somos exhortados a la santidad, sino también a una mente reverente. Significa un temor respetuoso, un profundo aprecio a quién es Dios. Significa especialmente tener conciencia de que aquel a quien nos dirigimos como Padre es el mismo que juzga a sus hijos de manera imparcial, según la obra realizada por cada uno. Por eso en el Evangelio de Juan 5:22 dice: porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Ahora siempre Dios es justo. Nosotros a veces, depende de la persona, de acuerdo a quién es, vamos rebajando y vamos justificando y vamos teniendo misericordia, y a veces tenemos acepción de personas, a unos perdonamos, a otros condenamos, y no somos iguales con todos. Pero Dios no hace acepción de personas. Al rey David también le llamó la atención y lo puso él. El Dios no justifica los pecados. Nosotros los hombres, de acuerdo a nuestro criterio, los vamos justificando a veces. Debemos pasar el tiempo de nuestra peregrinación sobre la tierra en temor y no sentirnos cómodos en este mundo. Estamos viviendo en un país extraño, exiliados del cielo, y no deberíamos asentarnos aquí como si esta fuese nuestra morada permanente. Tampoco deberíamos imitar la conducta de los que moran sobre la tierra y siempre recordar nuestro destino celestial y conducirnos como ciudadanos del cielo. El Señor nos manda a trabajar, laborar, mientras estamos en esta tierra. Pero no nos manda a identificarnos con el mundo y ser como ellos. Y esto es terrible. ¿Cuántos cristianos de repente son groseros porque los otros hablan groserías, también lo dicen? Tengo un vecino que es cristiano, entre comillas, y cuando me ve: hola, varón de Dios, me dice. Yo no sé cómo decirle, pero el caso es que cuando viene y pasa un auto así, y muy veloz, y casi lo pasa a llevar, ¡ten cuidado! Y salen algunos subterfugios medio ordinarios. Hola, varón de Dios, me dice. Yo no sé si decirle varón de Dios o varón del diablo, pero el hecho está en que ¿cuántas veces? Y decimos, es que en la Real Academia de la Lengua entonces aparece esta palabra y su significado. La verdad de las cosas es que la Real Academia de la Lengua no está diciendo que esta palabra debe usarse. Solamente, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es el significado de la palabra? Nada más que eso. Existe en tales países, este es su significado. Pero cuando es grosería, ¿qué es lo que es? Es grosería. Y el cristiano no debe decir groserías o malas palabras. Y nosotros a veces justificamos y somos en la calle, en el trabajo, a la señora, a los hijos y quien se nos cruza. Ese es un testimonio y realmente mostrar que nuestra conducta es conforme a lo que el Señor quiere, o que en realidad nosotros somos ciudadanos en esta tierra, somos ciudadanos del cielo, pero estamos cumpliendo un objetivo en la tierra de ser embajadores del Señor.
Antes de la conversión no éramos más diferentes del resto del mundo. La conversación y manera de ser eran tan vacías y triviales como la de las personas que nos rodeaban. Los días como inconversos se describen como vuestra vana manera de vivir, la cual fue transmitida por nuestros padres. Sin oro y plata, solo con la sangre preciosa de Cristo, como la sangre de un cordero perfecto, sin tacha, es que hemos sido salvados, cambiados, redimidos. Cristo es un cordero sin mancha y sin contaminación, es decir, es absolutamente perfecto interior y exteriormente. Si un creyente es tentado a volver a los placeres y diversiones del mundo, a adoptar modas y estilos del mundo, a volverse como el mundo en sus falsos caminos, debería recordar que Cristo derramó su sangre para liberarle de esta clase de vida. ¿Y recordamos eso nosotros en nuestro actuar diario? Cada vez que nos vemos enfrentados a un problema, a una situación, que Cristo derramó su sangre para liberarnos, para llevarnos a su gloria, para reconciliarnos con el Padre. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No debemos aislarnos de los inconversos, sino llevarles el Evangelio. En nuestros tratos y relaciones con ellos, nunca debemos compartir en sus pecados ni condenarlos. Mostrar con nuestras vidas que somos hijos de Dios, y al vivir o hacernos como el mundo, nuestro testimonio queda debilitado. Los mundanos no tienen incentivos para la conversión, si no pueden ver una diferencia, un cambio en nuestras vidas. O sea, nosotros tenemos que reflejar algo distinto. ¿Cuántas veces el cristiano va a lugares inadecuados? Es mi libertad. Y usamos un término que aparece que dice que Dios, ¿qué es lo que es? El Señor de nuestra conciencia. Y la justificamos con eso. Entonces puedo ir a todas partes porque el Señor conoce mi conciencia, el Señor conoce mis intenciones, el Señor conoce mis acciones, el Señor conoce mi vida. Por lo tanto puedo ir donde quiera porque el Señor me conoce que yo no voy a hacer nada malo. Voy a dar un testimonio. ¿Y qué ve el mundo? ¿Y qué incentivo tiene el mundo para decir realmente estos son cristianos? Yo creo que ahí es donde uno tiene que pesar esa parte, si realmente estamos dando un testimonio real. La lealtad al Señor Jesús es además exigida por el hecho de que es por medio de Él que hemos llegado a creer en Dios. Él es quien nos ha revelado el corazón del Padre. Entonces, cuando nosotros tenemos una mente amante, cuando hemos entendido y comprendido las verdades, ¿y quién es el Señor? Entonces nosotros vivimos en armonía. Es Dios quien purifica nuestras almas cuando somos salvados. En el sentido estricto, no tenemos poder para la pureza personal y esta la alcanzamos cuando creímos, y el medio empleado es la obediencia a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo. ¿Y dónde se muestra? En su palabra. ¿Dónde conozco a Cristo yo y la vida de Cristo y cómo debo conducirme? En su palabra. ¿Y cuánto estudiamos la palabra? Es que yo ya no leo, no tengo problema con la vista. Es que ya no se me queda. Yo reconozco una persona que dice, yo voy a la iglesia, pero no me puedo concentrar y no puedo aprender lo que dicen. Y todo se me olvida, enseñan y todo se me olvida. Y cuando pelea con alguien dice, sí, pero tú una vez me dijiste tal cosa, sí, pero tú hiciste tal cosa, pero tú esto, pero tú lo otro, y saca una cuestión. Yo le digo, oye, usted tiene buena memoria para todas las cosas malas, pero qué triste que para el Señor no tiene capacidad de absorber las cosas de Dios. Claro, lo que nos conviene. No debemos tratar de separar la creencia y la obediencia. La verdadera fe es una fe que obedece y solo se puede hacer mediante el Espíritu. Y uno de los objetivos del nuevo nacimiento es un amor fraternal. No fingido, amor fraternal, no fingido. No es un amor como el de Judas,
que dio un beso a Cristo, pero solamente para traicionarlo. Somos salvados para amar a todos nuestros hermanos cristianos. Y mediante este amor sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Por eso en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte, no ha nacido de nuevo. Interesante que es un testimonio. Y por él el mundo sabe que somos discípulos del Señor Jesús, según nos dice Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es un testimonio. Es un testimonio. Cuando hablamos de nuestros hermanos, cuando hacemos crítica de nuestros hermanos, cuando cuestionamos a nuestros hermanos, cuando tenemos acepción de personas, y podríamos dar una lista más larga, eso significa que realmente no estamos amando. Y ahí tenemos que tener cuidado. Nuestro amor debería ser cálido, cordial, con todas nuestras fuerzas, ferviente, incesante y puro. El nuevo nacimiento es producido entonces por medio de la palabra de Dios. Y como dice el Romano, la fe viene y el oír. Ese es el medio que Dios utiliza para nuestra salvación. Cuando el Señor nos habla, el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas por medio del mensaje de la palabra para traer salvación y cambio de vida. Al oír los hombres o leer la Biblia, meditarla, quedan presos de sus pecados, convictos de que Cristo es el único y suficiente Salvador y son convertidos a Dios. La palabra vive y permanece para siempre. Al ser partícipes de la vida divina, los cristianos deberíamos echar los siguientes rasgos contra el amor. Por ejemplo, la malicia, que es fabricar malos pensamientos contra otras personas. Alimenta el antagonismo, edifica rencores y espera secretamente que el otro será alcanzado por la venganza, el daño o la tragedia. También desechar el engaño, cualquier forma de deshonestidad, copiar los exámenes, mentir acerca de la edad de repente, sobornar o hacer una serie de cosas que también son contrarias. Hipocresía, doblez, falsas pretensiones, farsa, pretender ser alguien que no es, pretender estar felizmente casado cuando su hogar es en realidad un campo de batalla. Hace años atrás mi hija estaba más chiquitita, todavía sigue chiquitita, pero era más chiquitita todavía. Pero el hecho está en que ella decía, papá me dijo, ¿sabes qué? Ellos que van ahí, porque los niños son así, ellos que van ahí, venían peleando, discutiendo, pero acaloradamente, todo eso. Y después cuando van a entrar al templo, ella lo toma de la mano y le dijo, ya, finjamos que somos un matrimonio feliz. Y entraron así al templo. ¿El Espíritu podrá obrar ante el engaño y la falsedad? ¿Se fijan ustedes? No apaguéis el Espíritu. Y con eso se está apagando. Porque hay un engaño, hay una mentira, hay hipocresía. Pretende ser espiritual los domingos, pero están carnal durante la semana. Hace muchos años cuando estábamos en Ancud, nosotros en la obra, y nos invitaron los pastores, yo estaba solo, mi señora se había enfermado, y me fueron a buscar y dijeron vamos a tener un culto y todo eso, y nos sentamos. Y bueno, había un pastor de la Asamblea de Dios predicando, y me llamó la atención un hermano que fervoroso, alabando al Señor, y amén, y cantaba y todo, y un fervor pero extraordinario, y yo lo miraba, yo estaba extasiado mirándolo, ¿sabe usted? Que era algo pero muy especial. Y había un pastor que había sido sacerdote, estaba convertido a Cristo, muy moderado el hombre, era pentecostal, y estaba sentado al lado mío.
Y me dijo, ¿qué le parece el hermano? Oye, espectacular, yo quisiera tener así hermanos fervorosos dentro de la iglesia. Sí, dijo, véalo en la semana y lo va a haber botado en el suelo. Y me dijo, porque es de mi iglesia, dijo. Y yo dije, chuta, con este pastor. Y lo cuestioné, pues. Y después en la semana me tocó ir al centro, todo eso, y lo vi y justamente estaba botado. Claro, cuando estaba en el culto era fervoroso, alabando al Señor, pero en la semana él estaba borracho, bebido y de una vida que dejaba mucho que desear. Y muchas veces nosotros durante los domingos o en los cultos somos cristianos bien, pero en la semana ¿cómo tratamos a la esposa? ¿Cómo somos con los hijos? ¿Cómo somos con los colegas? ¿Cómo somos como cristianos? ¿Realmente mostramos a Cristo? ¿O solamente somos de apariencia? Pretende estar interesado en los demás, pero sus motivos muchas veces son egoístas. Luego aparece la envidia, los celos, sentimiento de desagrado suscitado al observar u oír de las ventajas o prosperidad de otro. Cuando vemos que alguien prospera, oh, este hermano se compró tremenda camioneta. Bueno, quizás ¿qué estará haciendo el hermano? O se compró una tremenda casa. Oh, en una oportunidad fuimos a visitar un hogar con un grupo de hermanos. Y la verdad que tenía un tremendo televisor en el living, después tenía un televisor en una sala de estar y en la cocina tenía otro televisor que no era tan grande, pero era grande. Y el hermano dijo, sí, dijo, yo en el baño tengo uno así. ¿Y quién le estaba preguntando por el televisor? Pues? Se fija porque a veces nosotros vamos a visitar a un hermano y ¿qué miramos? Miramos la casa, pero no nos preocupamos del hermano. Y a veces envidiamos lo que otras personas tienen. Detracciones, denigración, murmuración, malicia, vilipendio. La calumnia es el intento de mostrarse limpio lanzando fango sobre alguna otra persona. ¿Cuántas veces existe esto? Los chismes, los pelambres, las habladurías. Y está tan dentro de... A veces podemos sancionar a un hermano, cayó en adulterio, pasa adelante y cuente todo su pecado. Cayó alguien en adulterio, pasa adelante y cuente sus pecados. Pero cuando hay un chismoso, nunca decimos, hermano chismoso, pasa adelante y cuente su pecado. Que a veces es peor que lo otro, porque divide congregaciones, hace pelear hermanos, es una situación mucho más, a veces peor que la otra. Y algunos los castigamos y otros los dejamos y los pasamos a veces por alto. Todos estos pecados son violaciones del mandamiento fundamental de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Una segunda obligación que emana del nuevo nacimiento es tener un anhelo insaciable de la leche espiritual no adulterada. Los pecados mencionados se detienen el crecimiento espiritual y mediante la leche espiritual no adulterada el creyente crece espiritualmente. Entonces la meta final hacia la que se dirige todo crecimiento espiritual en esta vida es la conformidad a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El dulce sabor de la comunión con Él debería hacernos temer el pensamiento de jamás apartarnos de Él. Pedro menciona los privilegios de los creyentes. Debido a la incredulidad, Israel no llegó a alcanzar la promesa de Dios y la nación perdió su puesto como el propio pueblo de Dios durante la edad presente. La iglesia ocupa el puesto que Israel perdió por su desobediencia. Y los creyentes en la actualidad son linaje escogido por Dios ya antes de la fundación del mundo para que perteneciesen a Cristo. Real sacerdocio. Los creyentes son descritos como sacerdocio santo para ofrendar sacrificios espirituales. Nación santa o gente santa. Era la intención de Dios que Israel fuese una nación distinguida por la santidad. Y los israelitas se rebajaron a las prácticas pecaminosas de sus vecinos gentiles. De modo que Israel ha sido echado temporalmente a un lado y la iglesia es ahora la nación santa de Dios. Pueblo adquirido para la propia posesión de Dios, le pertenecen de una manera singular y le son de especial valor. Entonces los sacrificios espirituales de los creyentes del Nuevo Testamento son, primero, la presencia del propio cuerpo como sacrificio vivo, santo y aceptable para Dios. Y este es un acto de adoración espiritual, como dice Romanos 12:1. ¿Quién se acuerda? Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Luego, segundo, tiene que haber un sacrificio de alabanza. ¿Y que nos dice Hebreos 13:5? Sea la costumbre de vuestra sin avaricia, contento de lo presente, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El sacrificio de buenas obras, el versículo 16 de Hebreos 13. Así que ofrezcamos por medio de Él, Dios siempre sacrificio de alabanza, ese sabe fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la comunicación no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. 4, el sacrificio de las posesiones o del bolsillo. Por eso dice también este mismo, y de hacer bien y de la comunicación no olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Esta es una de las cosas que a veces nos cuesta, el sacrificio del bolsillo. ¿Eh? Nos cuesta. No somos tan generosos y muchos cuestionan el diezmo y muchas otras cosas. ¿Y por qué? Porque duele el bolsillo. Y el sacrificio del servicio en Romanos 15:16. Ya estoy, perdón que me haya alargado, pero estoy terminando esta parte. 15:16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de las gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Esos sacrificios son aceptables a Dios por medio de Jesucristo, y solo por Él es que podemos allegarnos a Dios en primer lugar, y es solo Él quien puede hacer acepta nuestras ofrendas delante de Dios. Todo lo que nosotros hagamos, nuestro culto y nuestro servicio, es imperfecto, lleva a la tara del pecado. Antes de llegar al Padre pasa por el Señor Jesús, y Él quita todo el pecado, y cuando llega a Dios Padre es perfectamente aceptado. Entonces la primera parte, la gracia de Dios y la salvación, y los privilegios y deberes de los cristianos. Es importante que reflexionemos sobre esto con respecto a nuestra vida. Mirémonos a la luz de la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga. Cuando he caído en tentación de sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien